Hola, mi nombre es Eje y en este video vamos a realizar un pequeño ejemplo donde vamos a realizar un programa que al momento de ingresarle una cadena de texto nos va a separar las mayúsculas y las minúsculas de la cadena de texto que ingresemos. Como pueden observar, ya tengo mi proyecto creado de tipo consola. Ahora, dentro de la clase principal he creado dos vectores de tipo string llamado mayúscula y minúscula, y he creado las siguientes variables de tipo string: cadena, ver mayúscula y ver minúsculas. Importamos la siguiente librería. Muy bien, ahora a esta clase vamos a crearle el método constructor, y el método constructor debe de llevar el mismo nombre de la clase. Declaramos un parámetro de tipo string llamado cadena, y dentro del método constructor colocamos this para referirnos al atributo cadena, y le asignamos el parámetro cadena. Muy bien, esto significa que el dato que venga por el parámetro de tipo string llamado cadena se va a almacenar en el atributo cadena de tipo string. Ahora hay que crear un método de tipo string llamado mayúscula. Dentro del método hay que crear un ciclo for. Aquí en el valor de 10 colocamos el atributo cadena y mandamos a llamar al método len para obtener la longitud del atributo cadena. O sea que va a obtener la cantidad de caracteres que tiene almacenado la variable cadena. Bien, este ciclo for se empezará a ejecutarse desde el valor 0 hasta la longitud que obtengamos del atributo cadena, siempre y cuando el dato que esté almacenado en la variable i sea menor al dato que obtengamos de la longitud del atributo cadena. Ahora, dentro del ciclo for vamos a colocar una condición. Dentro de los paréntesis de la condición colocamos integer punto value. Dentro de los paréntesis colocamos la variable cadena y mandamos a llamar al siguiente método, char_add, y dentro de los paréntesis del método colocamos la variable i del ciclo for. Muy bien, con este método estamos obteniendo el valor numérico de la letra que estemos seleccionando en la variable cadena, dependiendo la posición que esté recorriendo el ciclo for en la variable cadena. O sea que vamos a ir obteniendo el valor numérico de cada letra que esté almacenada en la variable cadena, y ese valor lo vamos a convertir en un valor de tipo entero. Ahora lo evaluamos si ese dato que estamos obteniendo es mayor que 64, y ahora copiamos este código
lo pegamos y lo evaluamos si ese dato que estamos obteniendo es menor que 91, que ejecute todo lo que esté dentro de la condición. Colocamos el objeto de tipo vector llamado mayúscula. Mandamos a llamar al método agregar. Y dentro de los paréntesis colocamos string punto values. Dentro de los paréntesis colocamos el atributo cadena y al atributo cadena le mandamos a llamar al método charadd. Y dentro de los paréntesis colocamos la variable i del ciclo for. Muy bien, si esta condición se cumple, obtenemos ese carácter, lo convertimos en un dato de tipo string y lo almacenamos en el objeto de tipo vector llamado mayúscula. Ahora, fuera de este ciclo for, vamos a crear otro ciclo for. Aquí en el valor de 10 vamos a colocar el objeto mayúscula y le mandamos a llamar al método size para obtener el tamaño del objeto mayúscula, o sea, la cantidad de datos que tiene almacenado nuestro objeto mayúscula de tipo vector. Y dentro del ciclo for colocamos la variable de tipo string llamada mayúscula le asignamos nuevamente la variable mayúscula le concatenamos nuevamente concatenamos y colocamos el objeto mayúsculas de tipo vector y le mandamos a llamar al siguiente método element add y dentro de los paréntesis colocamos la variable j del ciclo for. Bueno, aquí es ver mayúsculas. Bien, de esta forma estamos obteniendo los elementos que estén almacenados en el objeto mayúscula dependiendo a la posición que esté recorriendo nuestro ciclo for en ese momento, y ese dato lo almacenamos en la variable ver mayúscula. Ahora, por último, colocamos un return y retornamos los datos que estén almacenados en la variable ver mayúsculas. Muy bien, de esta forma vamos a obtener todas las mayúsculas que ingresemos en la cadena de texto. Ahora lo que haremos será copiar este método, lo pegamos, al método lo llamaré minúsculas. Aquí en la condición le modificamos el siguiente valor, le colocamos 96
y 123. Muy bien, de esta forma obtenemos las minúsculas que ingresemos en la cadena de texto. Ahora aquí en el objeto mayúsculas colocamos el objeto minúsculas. Y en la variable ver mayúsculas colocamos la variable ver minúsculas. Muy bien, ya tenemos los dos métodos, el método para obtener las minúsculas y el método para obtener las mayúsculas de la cadena de texto que ingresemos. Ahora copiamos el nombre de esta clase lo pegamos dentro del método main y vamos a crear un objeto de esta clase. Ahora declaramos una variable de tipo string llamada cadena, le asignamos j8paint y mandamos a llamar al siguiente input dialog y dentro de los paréntesis le colocamos la siguiente cadena de texto. Ingrese la cadena. Importamos la siguiente librería. Ahora copiamos la variable cadena y se lo pasamos por parámetro a la clase de leer mayúsculas y minúsculas. Muy bien, el dato que obtengamos de la variable cadena se lo pasamos por parámetro a la siguiente clase y la clase con el siguiente método constructor obtiene ese dato con el parámetro de tipo string llamado cadena y ese dato se lo asignamos al atributo cadena de tipo string para poder utilizarlo dentro de los métodos. Y por último mostramos el siguiente mensaje. Colocamos el siguiente mensaje y dentro de los paréntesis colocamos la siguiente cadena de texto. Las letras mayúsculas son, concatenamos, colocamos el objeto de la clase y mandamos a llamar al método mayúscula, ya que este método nos está retornando los datos que obtengamos de la cadena de texto. Luego concatenamos, colocamos los siguientes saltos de línea, concatenamos, colocamos la siguiente cadena de texto. Las letras minúsculas son, concatenamos y colocamos el objeto de la clase y mandamos a llamar al método minúscula, método que nos retorna los datos que obtengamos de la cadena de texto. Muy bien, ya tenemos nuestro programa que nos va a separar las mayúsculas y las minúsculas de la cadena de texto que ingresemos. Ahora guardamos, ejecutamos la aplicación. Muy bien, se ha mostrado el input donde vamos a ingresar la cadena de texto. Ingreso la cadena de texto. Muy bien, ahora le doy a aceptar.
Como pueden observar, ahora me muestra el siguiente mensaje. Las letras mayúsculas son la A y la J. Y las letras minúsculas son la L, la E, la X, la O, la E y por último la L. Muy bien, esto significa que nuestro programa nos ha separado de la cadena de texto que ingresamos las mayúsculas y las minúsculas. Bueno amigos, ya hemos creado un programa que nos separa las mayúsculas y las minúsculas de la cadena de texto que ingresemos. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.